Hombre, está grave Finod Castaño en la cardioinfantil de Bogotá. Finod Castaño, exjugador de Millonarios, de Once Caldas, del Quindío, fue técnico de la primera selección Colombia Sub-20 campeona suramericana al lado de Hugo Gallego. Un gran señor, fue un gran futbolista, está hospitalizado con su esposa en la cardioinfantil en un estado grave. No se conocen noticias oficiales del establecimiento médico. Tiene 85 años, ojalá se recupere. Kevin Parra va a reforzar la equidad. A propósito de la equidad, hablábamos de la cantidad de jugadores que tiene la equidad contratados. Van 13 con el jugador Kevin Parra de Atlético Nacional, que alcanzó a jugar 13 partidos en Liga. Pero lo entiendo y está justificado, César, porque el semestre de equidad fue malísimo. Malísimo, Y sí. ese fue otro equipo que tuvo 3 técnicos, ¿no? ¿También? Alexis, Bodmer y el reemplazante. Correcto. Deportivo Cali y sus jugadores regresaron al entrenamiento, los jugadores del Cali. Qué bueno, porque que ya estaban llevan frenados. 2 días sin nada. Claro, ahora, no sé si pagaron, si no pagaron, pero regresaron a entrenamientos. Sigue la expectativa por el tema de la inversión del grupo guatemalteco, que supuestamente iba a salvar al Deportivo Cali. El tema es que no han resuelto del todo su migración de una entidad sin ánimo de lucro que tiene unos dueños que son socios, no todos pagan, pero son cerca de 1.200 socios. Y los que pagan poquito. Pagan poquito. Sí, y la cuota es bajita, Ahí César. hay un tema complejo, eso no se ha resuelto. Para migrar a sociedad anónima, tiene que ser sociedad anónima para poder vender o negociar los activos del club o entregarlos como garantía en caso de una refinanciación. En fin, son muchas cosas las que se manejan en el cuadro Deportivo Cali que no son claras. Y el América de Cali confirmó la salida de John Freddy Tierradentro, que dirige el equipo femenino. Acuérdese que el equipo femenino de América es uno de los activos más importantes de la familia. Y exitoso, muy exitoso. Una final de Copa Libertadores que la perdió con Ferroviaria, me acuerdo, por allá en el 2021. Y dos títulos o 3 títulos de liga ha tenido y me parece que ha sido un proceso súper exitoso. Esa decisión la toma Marcela, única y exclusivamente. Por supuesto, ella se ha encargado del tema y en eso hay que darle toda la derecha. Ha sido un proyecto muy exitoso y sostenible. Sí. Ahora, el América está en el grupo de la muerte en el cuadrangular de la Liga Femenina. Cuadrangular hermoso. América, Santa Fe, Nacional y Millonarios. Que han hecho un gran proceso todos. Ahí el poderoso es Santa Fe. Y América. Y América, sí. Son los poderosos. Bueno, don José Luis Baldovino dice, buenos días, señores Londoño y Arce. Cordial saludo. Señor Steven, ¿por qué el señor Londoño, que ayer hizo énfasis, y lo dice así medio bravo, yo por eso lo leo con tono. Ya me preparo acá. ¿Por qué el señor Londoño, que ayer hizo énfasis en una entrevista de Juan Carlos Osorio, solo tocó la parte del análisis de la final y no la subutilización de jugadores en selección, algo que no es nuevo, ya que el profesor Pinto también alguna vez tocó el tema, ahora con el rendimiento de jugadores como Arias y de Osa? Lo expuesto por estos técnicos da para analizar el tema. Lo de Arias es claro y obvio, se subutiliza en la selección y se sustituye en beneficio de James Rodríguez. Y habla en un correo un poco largo, pero ya leí la parte, señor Baldovino, más importante. Usted que a veces se queja porque no leemos los correos, pero hay que entender que no podemos leer los correos de todo el mundo. Hay gente que nos escribe 4 o 5 correos al día. Hay un señor Henao que nos escribe 65 correos al día, el mismo correo, y no podemos leerlos a todos. Bueno, Mire, pero... Lo primero que le digo a don José Luis es que yo no había visto la entrevista. Extracté solo lo que leí ayer, pero leí hoy la entrevista en el Heraldo de Juan Carlos Osorio. Evidentemente, critica a Néstor Lorenzo, tiene todo el derecho del mundo a criticarlo, pero a renglón seguido se ofrece a la Selección Nacional de Colombia. Lo he pensado, lo he pensado y muchas veces creo que el camino de un colombiano, entrenador por naturaleza más que técnico y estratega, es dirigir un día a la Selección Colombia. Y eso está perfectamente bien, uno puede tener hasta la ahí ilusión, no ha dicho nada malo, ¿no? Claro, uno puede tener la ilusión de dirigir la Selección Colombia como la tienen todos los entrenadores nacionales, todos es todos. Puede criticar a Néstor Lorenzo en su actuación con la Selección Colombia. Como lo ha hecho Pinto, por ejemplo. Como lo ha hecho Pinto y de pronto por ahí algunos, creo que Comesaña también ha hablado de Néstor, eso es perfectamente bueno. Pero la pólvora por un lado y la candela por el otro.
cuando se juntan, el tema se complica. Y si en la misma entrevista Juan Carlos Osorio critica a Lorenzo y después vuelve a plantear su deseo y el ofrecimiento de dirigir la Selección Colombia, me parece que no es correcto. Ahora, aquí voy a ser abogado del diablo, porque ayer lo critiqué, porque me pareció que se pasó un poco de calidad con el tema Medellín. Pero si la pregunta, César, se la hacen, ¿usted qué opina hoy de la Selección Colombia? Entonces él dice, mire, a mí me parece que se están poniendo mal los jugadores, me parece que esto y esto no está bien y ya está. Y acto seguido le preguntan, ¿y usted le gustaría en algún momento dirigir a la Selección Colombia? Y él contesta lo que le acabo de decir. No, mire, a mí me parece que el camino de cualquier entrenador ¿Y cómo colombiano... fue? ¿Usted que está leyendo la entrevista? No, sí, ¿Fueron dos preguntas aparte? Fueron preguntas aparte. Él no une una con la otra. Él no dice, como lo está haciendo tan mal Lorenzo, entonces llámenme a mí. No, eso no hizo. Sino que fueron dos preguntas aparte. ¿Y a usted todavía le gustaría dirigir a la Selección Colombia? ¿Usted se acuerda cuando estaba Rueda? ¿Qué hizo Juan Carlos Osorio antes de irse a Paraguay? No, lo de Juan Carlos Osorio ha sido un cúmulo de errores terribles. Pero por favor. Porque estando en Paraguay, en una conferencia de prensa, con la camiseta de la selección de Paraguay, el señor sale y dice que está esperando el llamado de la Selección Colombia. Pero además, antes de aceptar Paraguay, le hizo, no voy a decir que la vida imposible, pero criticó severamente a Rueda, que tuvo un momento muy malo con el equipo colombiano. Pero César, pues tampoco podía decir una cosa distinta. Rueda, pero hombre, fue un desastre en la selección. Pero respete al que está en la dirección técnica. Pero entonces, ¿para qué lo llaman? Lo hacía ¿Para con qué el lo argumento, llaman si no quiere que hable? No, lo hacía con el argumento de que algún directivo de la Federación Colombiana, Álvaro González, le había ofrecido la Selección Colombia. Eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Cómo así se lo inventó Osorio? Es que nadie le ofreció la Selección Colombia. No. Una cosa es ofrecérsela, decirle como, mira, aquí está el contrato firme, eso no pasó, en eso estamos alineados usted y yo, pero que la conversación sí se dio y que el señor González sí tenía en la cabeza y se lo propuso a Ramón Yesurún en algún momento, eso sí pasó, César. Sí, pero eso es entre eso y decir me ofrecieron pues sí. La Selección colombiana. No, porque si se la hubieran ofrecido, ahora, al otro día estuviera dirigiendo. Yo le digo una cosa que no se va a declarar públicamente y si se la preguntan de pronto la niega, pero el tema es claro. Mientras Ramón Yesurún sea el presidente de la federación, Juan Carlos Osorio no llegará a la Selección Colombia. Ahora, Juan Carlos Osorio tiene toda la capacidad del mundo, toda la preparación, sigue siendo un estudioso y es una persona ampliamente conocedora del fútbol. En ese sentido tiene todos los méritos, pero hay un tema personal que tiene que arreglar y ese tema es delicado. Sí, ¿no? Y yo creo que reencaminar su carrera, lo de México no salió tan mal, la verdad. Como lo de México salió muy bien. No, lo de México, no digo en la selección, yo creo que lo de Cholos de Tijuana no fue tan malo tampoco. Sí, no. De hecho, por eso lo consideraron para Chivas ahora, y Chivas es un grande de México. Yo creo que en algún momento lo van a llamar de otro equipo mexicano. Y ojalá vuelva a cosechar éxitos, triunfos, pero sus salidas en falso sí son innegables. Pero aquí decir que Juan Carlos Osorio le dio palo al técnico para ofrecerse, me parece que no ha lugar, porque es una entrevista. Usted usted responde lo que le preguntan, y eso fue lo que pasó. Bueno, pero ¿está de acuerdo conmigo de que cuando lo uno y lo otro se juntan siendo pólvora y fuego puede ser peligroso? Pero hay que ver el contexto. ¿Sí? De acuerdo, estamos de acuerdo. Y vale el contexto. Alejandro Rojas, desde Montreal, dice, los últimos 3 campeones del FPC han hecho mínimas contrataciones y nada de procesos en sus nóminas, al igual que lo han hecho en poco tiempo. ¿Les parece que en Colombia no serviría de nada equipos como Nacional, América Junior, en tener procesos y grandes contrataciones? Don Alejandro, primero, yo no creo que lo de Santa Fe sea un proceso, aunque lo discutía con Fidel Franco ayer. Y conmigo también. Él me decía, yo sí creo que es un proceso. Yo creo que no es un proceso porque cuando uno trae 12 jugadores para cada campeonato, ¿qué proceso va a haber? No tiene nada que ver. Y cuando pasa de un técnico como Peirano a otro como Bava. No tiene nada que ver. Y yo creo que sí tiene que ver. Un proceso, a ver. La base. ¿Cuál es la idea de los equipos en Colombia? Y no hablo solo de Santa Fe. Nacional no tiene un proceso, América no tiene un proceso.
No, América Junior sí. no tiene un proceso. Pero Santa Fe. ¿América sí? América no. América No, América no, para nada, no. Eso es, América tiene una idea. Eso es como se levanten y los la idea dueños. es contratar En América buenos se jugadores decide. y un buen técnico a ver si le pegamos al En perrito. América se Así se decide. manejan los equipos en Colombia, salvo Millonarios. En América se decide. Salvo No, Envigado. Nacional lo está haciendo bien. Dele mérito a Nacional, que también lo está haciendo bien. Lo va a hacer bien César. Nacional, Pero hombre. lo está haciendo bien. Lo está haciendo. Conservó. Nacional. Fue tricampeón. Fue tricampeón de Colombia. No le das medio mérito a Nacional. Sí, le doy y fuera mérito de a eso, Nacional conservó gran parte de la nómina, si no casi toda. Álvaro Angulo fue el único que se fue de los importantes. Pero yo lo que digo. Y no le das medio mérito Sí para decir que es un proyecto bien estructurado y serio. Yo sí le doy todo el mérito del mundo nacional. Lo que pasa es que considero que no por tener un proceso se logran los objetivos. Es más fácil alcanzarlos con un proceso, con un trabajo de acuerdo a un plan, que trayendo un técnico y contratando buenos jugadores. Y eso fue lo que hizo Nacional para ganar los 3 títulos. Trajeron un técnico desconocido que lo criticó todo el mundo, entre ellos usted, don Steven Arce, sí. y los aficionados, y de pronto porque tenían una nómina muy poderosa ganaron el título. Ahora, no, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente porque Junior siempre ha tenido nóminas poderosas. Perdóneme. Junior siempre ha tenido nóminas poderosas y no siempre sale campeón. Ah, no, de acuerdo. Entonces usted está simplificando el título de Nacional. Entonces, diciendo que simplemente porque tenían una buena nómina fueron campeones. No, y porque el técnico le pegó al perrito. No, el técnico manejó bien el grupo y le pegó al perrito. De scouting muy bueno. Jugadores que de pronto ¿cuál trabajo no tenían... de scouting? ¿Usted cree que contratar a Cardona necesita uno del mejor scouting del torneo? ¿Usted cree que contratar a Morelos necesita uno del mejor scouting del torneo? ¿Usted cree que contratar a Inestrosa necesita el mejor scouting del torneo? ¿Usted cree que contratar a Mateus Uribe necesita el mejor scouting del torneo? ¿Usted cree que contratar a Tecillo, regresar a Ospina, necesita uno un gran pensador y conocedor para que escudriñe la historia del fútbol y los contrate? Por favor, quiero Steven, que me traiga usted. Cuando hay billetes se contratan los buenos. Y ese es el proceso y el principio de Nacional. Señor Londoño. Contratar jugadores caros y buenos. Con esa nómina tenía que haber sido campeón lejos. Quiero que usted, ya que está diciendo que era una obviedad todo eso, quiero que usted traiga aquí los audios donde usted hablaba de la extraordinaria figura que era Marino Inestrosa antes de que Atlético Nacional lo fichara. No, yo no lo conocía. Por eso ni lo conocía. No lo veíamos Entonces, ¿cómo va a bajarle usted pero me estás mencionando a Marino. Bueno, sáqueme a Marino. Háblame de Ospina, de Tecillo, de Mateus. Háblame de Cardona. ¿Usted le parece que Álvaro Angulo, antes de la llegada de Atlético Nacional, era una figura del fútbol colombiano? Pero total figura. No. Tan figura del fútbol colombiano que lo contrató Atlético Nacional. ¿Usted cree que Román no jugaba bien? Román porque dejó tirado a Millonarios después de que lo recuperó durante 6 meses y le pagó exámenes altamente costosos, dijo, me voy y se fue al Atlético Nacional. No, descubrir que Angulo, por favor, Angulo era una superfigura. No. Más aún. No le dedicaban un minuto en ningún programa a hablar de la superfigura que era Álvaro Angulo. Por algo lo contrató Nacional. Pero claro. Por el buen trabajo de scouting. No, porque era figura del fútbol colombiano. Ahora, para cerrar, porque sé que nos quedan muy pocos segundos. Ahora, las figuras jóvenes de Nacional. Santa Fe. Parra, usted dice que Tatay, no es proceso. Salazar. Usted dice que no es proceso. De un 8 proceso jugadores perdieron no la final con Bucaramanga y 8 se mantuvieron para la final que acaban de ganar. ¿Cómo no va a ser un proceso, hombre? ¿Pero cuántos contrataron? No importa los que contrataron, pero 12. La base estaba. ¿Por qué contrataron 12? Y porque Peirano y Baba sí se parecen, señor Londoño. ¿Por qué no? ¿Se parecen? Claro. ¿En la barba? El estilo de juego. ¿En la barba? El estilo de juego, hombre. El estilo de juego. No me hagas reír. Ahora, mire, el gran mérito de Baba fue reconocerle a Pacho López y a Peirano lo que hicieron en Independiente Santa Fe. Hombre, qué lástima. Se nos acabó el tiempo, pero seguimos mañana. Chao, gracias.